Comienza. Saludos. Hoy vamos a continuar nuestro curso de dispositivos semiconductores y vamos a comenzar a trabajar con probablemente el elemento de electrónica más importante a la fecha, el transistor. Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos desarrollado en el curso, básicamente ha estado relacionado con un único dispositivo semiconductor, el diodo de unión PN. Hemos visto diferentes tipos de diodos, hemos hablado de su estructura, su funcionamiento y hemos hablado de sus aplicaciones, y básicamente lo que hemos dicho es que se trata de un dispositivo que permite el flujo o no flujo de corriente, es decir, un interruptor, pero es un interruptor al cual no le puedo controlar de forma explícita la característica de conducción. Él va a conducir si está polarizado en directo, o no va a conducir si está polarizado en inverso. Podríamos pensar que el transistor es precisamente el dispositivo que va a venir a cambiar ese paradigma, es decir, es un dispositivo también que se va a comportar como un interruptor. Vamos a ver que es mucho más, pero podemos pensar que es un dispositivo que se va a comportar como un interruptor, pero un interruptor que, a diferencia del diodo, va a tener un pin dedicado a su control, es decir, explícitamente puede enviar una señal de control y decirle al dispositivo conduzca o no conduzca. Como les digo, realmente el dispositivo permite hacer muchas más cosas, eso lo vamos a ver ahorita en la discusión, pero podemos pensar a grandes rasgos que se trata de eso, de un interruptor controlado. En la plataforma Classroom, a la que ustedes ya tienen acceso, hay algunos recursos, entre ellos hay unos enlaces, estos tres enlaces que hay allí, eso los vamos a discutir un poquitico al final del curso en lo relacionado con el taller, y está el PDF que vamos a seguir en la clase, que es este archivo PDF clase 10, que es el que vamos a desarrollar y el que me va a permitir mostrar a continuación. Este material introduce temas adicionales, es decir, contextualiza mucho mejor el tema del transistor, habla un poquito de la historia, un poquito más en detalle de su estructura y funcionamiento. Yo me voy a centrar un poco más en la parte de funcionamiento, características generales y usos. Les pido que para contextualizar aún más la clase, por favor leanlo totalmente y en detalle. Entonces, comencemos. Entonces, el transistor es un semiconductor, digamos que podría pensarse que es la evolución natural del diodo. Es un semiconductor que, a diferencia del diodo, tiene tres terminales. Entonces vamos a comenzar como la teoría básica general de un dispositivo de tres terminales. Aquí en este caso pues tenemos una imagen que muestra, digamos, una caja negra, que voy a llamar, esto es un transistor, y en el cual pues al dispositivo, a esa caja negra, le conecto un terminal, digamos un terminal de entrada, un terminal de salida, un terminal de entrada aquí a la izquierda, un terminal de salida aquí a la derecha, y ese terminal tercero vendría a ser un terminal común que podríamos utilizar para referenciar el puerto de entrada y para referenciar el puerto de salida. Entonces, independientemente de qué terminal sea, se llama, qué sé yo, el terminal 1, terminal 2, terminal 3 o Paco, Pepe, Luis, no sé cómo lo quieran llamar, el hecho es que los tres terminales me dan la posibilidad de tener un puerto de entrada y tener un puerto de salida. En la configuración del transistor, pues yo voy a tener unos voltajes aplicados a esos terminales y un flujo de corrientes. Esos voltajes, esos flujos de corrientes, pues me van a permitir tener una conexión válida para el dispositivo, y teniendo en cuenta que son tres terminales en general, pues yo voy a poder conectar ese dispositivo de tres formas diferentes, no tener tres posibles conexiones del transistor. A diferencia del diodo, que en el diodo solamente teníamos dos, ¿sí? Polarizado en directo, polarizado en inverso. Aquí vamos a tener la posibilidad de tener tres. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle la próxima sesión, la próxima clase. Y bueno, y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a caracterizar como hemos hecho con el diodo y con cualquier otro dispositivo de circuitos. Lo vamos a caracterizar a través de su comportamiento voltaje-corriente.
Lo mismo que hicimos en su principio, bueno, que hicieron ustedes por allá sus cursos de circuitos con las resistencias, los condensadores, las bobinas, que nosotros hicimos aquí en el curso con el diodo, lo vamos a continuar haciendo con el transistor. Entonces me devuelvo aquí un poquito, aquí en la introducción pues hablan un poquitico del transistor, de hecho ya empiezan a introducir que es un elemento fundamental para muchos avances actuales en donde se involucra la electrónica. Probablemente para nosotros desde el punto de vista de la ingeniería, el más importante es el procesador. Entonces aquí nos hablan del procesador. ¿Y por qué? Porque el funcionamiento discreto del procesador se basa en la conmutación del transistor, el interruptor controlado. De hecho, los desarrollos tecnológicos, en particular con estos dispositivos microprocesadores, pero ahí podemos meter una gran cantidad hoy en día con los núcleos de procesamiento de inteligencia artificial, o si hablamos en los celulares, pues de los procesadores de imagen y video, pues la capacidad de un dispositivo se mide, entre otras cosas, por la cantidad de transistores que tiene este dispositivo de procesamiento y la velocidad de conmutación de esos transistores. Entonces, son elementos supremamente fundamentales en la electrónica actual. Y probablemente el desarrollo de la electrónica va a estar basado en la mejora del transistor, fundamentalmente en mejorar ese dispositivo, que sea mucho más pequeño, que sea mucho más rápido, que consuma mucho menos potencia. Allí va a estar enfocada la electrónica, por lo menos digamos en el desarrollo cercano o mediano plazo, porque pues a futuro probablemente la electrónica va a pegar un salto salvaje cuando cambiemos de tecnología, pero digamos que en este momento seguimos, como ya les había comentado en clase, seguimos trabajando con nuestras uniones materiales de silicio dopados para constituir materiales tipo N o tipo P. Esa es nuestra electrónica actual y pues por ahora es lo que tenemos en el mercado. Entonces, en cuanto al transistor, el transistor puede ser utilizado en diferentes aplicaciones. Podemos resumirlas en general en dos grandes aplicaciones, como les decía. La primera, en cuanto a conmutación, es decir, yo lo puedo utilizar como un interruptor con una tercera pata de control, y que pues en últimas le puedo enviar una señal para que él se cierre el interruptor, o enviarle una señal para que se abra y deje de funcionar como un interruptor, es decir, abra el circuito, un interruptor cerrado, un interruptor abierto. Pero pues de hecho su nombre proviene de que es un dispositivo que transforma de alguna forma la impedancia, la resistencia del circuito. Es un circuito, es un elemento que en un circuito me permite pasar de un punto de impedancia, resistencia a otro. Y nosotros, conociendo la ley de Ohm, siendo de formación en eléctrica, sabemos que eso implica que pues, me permite tener variaciones en la corriente de entrada con respecto a la corriente de salida. Si estoy variando las impedancias, pues en últimas lo que estoy variando es la cantidad de corriente que tengo en el puerto de entrada con respecto al puerto de salida. Por eso a este dispositivo se le conoce como transistor. Y si yo tengo diferencias en corriente, pues en últimas tengo amplificación, y específicamente tengo amplificación de potencia. Entonces el transistor me permite implementar amplificadores de potencia. Hacia la parte final del curso vamos a hablar específicamente de los amplificadores operacionales, que probablemente también ya los han utilizado en circuitos, pero los amplificadores operacionales están más enfocados también en amplificación, pero pues son dispositivos que en general me permiten amplificar señales, ¿sí? Voy a tener un voltaje y lo puedo incrementar para poderlo leer de forma mejor o poderlo aislar de ruido. Bueno, es un amplificador, pero es un amplificador de señales. El transistor es un elemento que me permite amplificar corriente, es decir, me permite amplificar potencia eléctrica. Y esa es la gran ventaja del dispositivo. Por eso estos elementos los encontramos, por ejemplo, en amplificadores de audio. Los parlantes en los amplificadores de audio, lo que tenemos ahí dentro son transistores. Ok.
Entonces, continuemos. Ya habíamos hablado de la característica de 3 puertos, que hay 3 formas de conectarlos. Aquí, como les mencionaba, hay pues alguna historia muy corta de la creación en los laboratorios Bell de estos dispositivos, cómo nacieron, el señor Shockley. Bueno, con toda la historia, les pido que por favor lo lean. Interesante de esto es que es un dispositivo que fue desarrollado alrededor del 47, es decir, estamos pensando justo finalización de Segunda Guerra Mundial, cuando pues digamos que la parte de innovación científica estaba en su auge precisamente por la guerra, y es un dispositivo que, a pesar de que lleva una gran cantidad de, bueno, 47 es relativamente nuevo, pero pues en términos de desarrollo de electrónica es muchísimo tiempo, hoy en día pues sigue siendo el estándar de la electrónica. Entonces, por favor, lean esta introducción. Continuamos con tipos de transistores. Digamos que hay varios tipos de transistores, pero los transistores los podemos agrupar en 3 grandes grupos. En el curso, aquí nosotros vamos a hablar específicamente de 2, que son, digamos, las familias más importantes, podríamos decir, o básicas. Por un lado tenemos los transistores de unión bipolar. Ya vamos a ver un poquito más adelante su estructura, pero valga decir que estos son transistores que se conforman por uniones de capas N y P, de cierta forma, cierta organización, y que son fundamentalmente activados por corriente. ¿Sí? Yo inyecto una corriente y la corriente es la que activa o desactiva el transistor. Y por otro lado tenemos los transistores de efecto de campo. En los transistores de efecto de campo pues sí utilizan también uniones de tipo N y P, pero de una forma diferente a lo que hacemos con el diodo y diferente a los bipolares, en el sentido de que lo que yo hago aquí es no aplicar una corriente, sino aplicar un voltaje, y ese voltaje crea un campo eléctrico que es el que en últimas me permite el flujo o bloqueo de los portadores mayoritarios. Entonces ya vamos a ver un poquitico más la estructura. Valga la pena por ahora mencionar que los bipolares son activados por corriente, y como son activados por corriente, también lo sabemos de nuestras clases de circuitos, si hay corriente hay consumo de potencia, es decir, estos dispositivos tienden a, digamos, disipar más potencia que su contraparte, transistores de efecto de campo. En los efectos de campo yo lo que aplico es un voltaje, no hay realmente un flujo de corriente como tal, sino que se genera un campo eléctrico que es el que me genera un canal por el cual pasan los portadores. Entonces eso hace que en últimas estos transistores sean un poquito más eficientes. Hay ventajas y desventajas en cuanto a las tecnologías. Pues en últimas, lo primero es que el bipolar consume más potencia. El FET tiene también la ventaja de que ocupa menos espacio en la oblea de silicio que el bipolar, entonces pues eventualmente yo puedo meter muchos más transistores FET donde cabrían unos pocos BJT, pero pues también el hecho de que sea disparado por corriente hace que el dispositivo sea más rápido. Entonces digamos que hay ventajas de un lado, desventajas con respecto a la tecnología utilizada. Originalmente los primeros procesadores utilizaron transistores BJT para su implementación. Digamos que toda la familia y desarrollo de los procesadores Intel se basó originalmente en los transistores bipolares. Eso hizo que pues estos procesadores se conocieran y fueran caracterizados por su alto consumo de potencia, es decir, para poderlos operar había que colocar un gran disipador sobre estos elementos, mientras que otros, como los procesadores que fabricaba Motorola, se enfocaron más a los transistores de efecto de campo. Eran un poco más lentos, pero ellos lo compensaban agregando mucha más cantidad de transistores. Entonces yo tenía una gran cantidad de elementos trabajando en paralelo, y eso compensaba en desempeño con respecto a la velocidad de los bipolares. Eso hizo que eventualmente se generaran 2 tecnologías de procesadores, pero hoy en día
pues esas tecnologías han convergido. Digamos que en los procesadores actuales priman los FET, pero también tenemos aplicaciones bipolares o transistores bipolares en su interior. Va. Sigamos. Entonces comencemos a hablar un poquito más en detalle de la arquitectura de los transistores y vamos a comenzar con los transistores bipolares, probablemente también los que más vamos a trabajar en el curso, los que más van a desarrollar tanto en los talleres como en los laboratorios. Entonces, en cuanto a transistores de unión bipolar o BJT, tenemos dos posibles estructuras, dos posibles organizaciones de los materiales tipo N y de los materiales tipo P. Entonces, aquí al lado izquierdo, por ejemplo, tengo una posible configuración. Yo podría tener, como son 3 terminales, de lo que sabemos del diodo, cada terminal pues está unido a un material tipo N o un material tipo P, pues entonces una posible configuración del transistor pues podría ser esa. Primero tener un terminal conectado a un material tipo N, intercalar un material tipo P, es decir, ahí tengo un pequeño diodo, y como son 3, un tercer material tipo N, ¿sí? Y ahí los tendrían en una posible configuración. Lo otro es ya conectar un terminal metálico a cada uno de los materiales, entonces un material metálico aquí al material tipo N, otro aquí al tipo P, que es, que ustedes observan, ya se ve que es un poquito más pequeño, y por acá otro material tipo N al tercer material, en este caso nuevamente un material tipo N. O puedo comenzar con un tipo P, luego un tipo N y luego un tipo P. Y nuevamente pues a cada material, cada tipo le voy colocando un terminal metálico y pues ahí coloco mi terminal. De esa forma me comunico yo con el semiconductor, con esos conductores metálicos conectados a cada uno de los terminales. Dado que solamente existen esas dos posibilidades, solamente tenemos materiales tipo P y materiales tipo N, pues solamente puedo tener, y son 3, pues solamente puedo tener esta configuración. Entonces, en general, de acuerdo a cómo yo organice estos materiales, pues le doy nombre a esos dispositivos. Realmente no hay que pensarlo mucho. Si yo tengo una capa NPN, pues a este transistor lo llamo transistor NPN. Y si tengo una organización PNP, pues entonces a este transistor lo llamo transistor PNP. Si ustedes observan, en los dos casos, los materiales de los extremos, a pesar de que son del mismo tipo, en este caso del lado izquierdo, en el NPN, pues tengo en los extremos un N, y en el caso de la derecha, tengo en los extremos PP, pero no están dopados de la misma forma. Si ustedes observan, aquí traté de indicar que en la parte superior, a pesar de que está dopado con exceso de portadores negativos, tengo menos portadores negativos en la parte superior que en la parte inferior. En la parte inferior tengo mucho más, está más dopado, tengo más portadores negativos, ¿sí? Lo mismo acá en el transistor PNP del lado derecho. Si ustedes observan, en la parte superior tengo más portadores positivos, huecos, ¿sí?, en el material de la parte superior P, que en el de la parte inferior. En la parte inferior lo dopé menos, está menos dopado, ¿sí?, hay menos portadores negativos. Entonces, si ustedes observan, al igual que en el diodo, aquí hay alguna direccionalidad, es decir, la corriente no circula bidireccionalmente, sino que va a circular en un único sentido. De hecho, yo les pediría que se imaginen que en este dispositivo no existe la capa de la mitad. Piensen que, por ejemplo, en este NPN no existiera este material P de la mitad. Lo mismo que acá en el de la derecha no existiera esta capa intermedia N que está aquí en la mitad. Piensen que solamente tengo un N pocamente dopado y un N altamente dopado, ¿sí? Si ustedes obvian la existencia de la mitad, pues ustedes pensarían que esto se va a comportar como un diodo de unión PN, tal cual, en donde uno de los materiales, ¿sí?, es más negativo que el otro. Claro, no hay positivo, pero uno de los materiales es más negativo que el otro, o dicho en otras palabras, uno de los materiales es más positivo que el otro. Es decir, si no existiera esa parte de la mitad, esto sigue comportándose como un diodo, ¿sí?
solamente con material N, solamente con material P, pero seguiría comportándose como un diodo, ¿sí? Eso quiere decir que, en últimas, al igual que el diodo, la corriente solamente va a circular en una dirección, ¿sí? Ya lo sabemos, los que se mueven son los electrones. En el caso del transistor NPN, pues los electrones están acá, entonces en teoría deberían moverse hacia donde están los portadores mayoritarios, hacia donde están los menos, en este caso, pues, la menor densidad, que es hacia arriba, o el más positivo, se debería mover hacia arriba. Y pues la corriente que se mueve en sentido contrario, la corriente convencional, iría entonces de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Aquí pasaría algo similar, solo que la carga aquí en el caso del PNP es positiva, ¿cierto? Y pues nosotros sabemos que la carga positiva pues realmente no se mueve, lo que se mueve son los electrones, pero podemos pensar que se mueve la carga positiva. En este caso, si se mueve la carga positiva, pues se estaría moviendo en el mismo sentido de los electrones, es decir, de arriba hacia abajo. En los dos esquemas, la corriente, ya sea en el NPN o en el PNP, como está aquí dibujado los transistores, se mueve de la parte de arriba hacia la parte de abajo, de la parte de arriba hacia la parte de abajo, no en sentido contrario, ¿sí? Al igual que el diodo, son dispositivos que conducen en un único sentido, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, en esta configuración, ¿okay? Dado eso, entonces, como los dos materiales extremos no son iguales, hay que darle un nombre específico a cada uno de ellos. En el caso del NPN, ¿sí?, el nombre digamos al extremo negativo menos dopado es el colector, y el nombre al extremo más dopado es el emisor. De hecho, lo que les puedo decir es que en general el emisor siempre es el extremo más dopado. Entonces, en el caso del NPN, pues el emisor es este que está acá, más dopado negativamente, mientras que en el PNP, el más dopado, en este caso con huecos, positivamente, es el de arriba. Entonces el de arriba es el emisor. En el caso del transistor NPN, la corriente va de colector a emisor, mientras que en el transistor PNP la corriente va de emisor a colector, ¿sí? Entonces ya lo primero que ustedes observan es que uno termina siendo el dual del otro. El funcionamiento es dual, ¿sí? Aquí la corriente pues circula de colector a emisor, mientras que en el otro circula de emisor a colector. Eso de alguna forma se ha tratado de reflejar en el esquemático. Si ustedes observan aquí a la izquierda de cada uno de estos dibujos, pues tenemos el esquemático del transistor. En el caso de la izquierda, pues tenemos el esquemático para el transistor NPN, y al lado derecho tengo el esquemático para el transistor PNP. Y esa flechita que ustedes observan, esa flechita que está acá, esa flechita que está acá, siempre la coloco en el emisor, que es el terminal más dopado, y siempre indica el sentido de la corriente. Entonces, si ustedes observan aquí, la flechita, la cabeza de la flechita está en el emisor, el más dopado, y la corriente indica que va de colector a emisor. Mientras que en el PNP, la flechita está en el emisor, que es el terminal de la parte superior, y va de emisor, la corriente de emisor, a colector, ¿sí? El flujo de corriente principal en este dispositivo es de colector a emisor o de emisor a colector. La base, que es el terminal metálico conectado al material que está realmente en la mitad, ¿sí?, que está aquí en la mitad, es el terminal de control. Por allí se supone que yo inyecto o extraigo corriente para controlar el comportamiento del transistor. En el caso del transistor NPN, pues yo inyecto corriente, y esa inyección de corriente me va a vencer esa capa que está intermedia allí y va a permitir el flujo de corriente de colector a emisor. Lo mismo en el transistor PNP, solo que en el transistor PNP yo extraigo corriente de la base, saco corriente de para acá, pero realiza el mismo efecto, anula el bloqueo entre el emisor y el colector y permite el flujo de corriente de emisor a colector.
La diferencia aquí es que no es un todo o nada. El control no es que si yo inyecto algo en la base, pues de una vez pasa toda la corriente. No. Yo puedo, con la señal que inyecto en la base, controlar la cantidad de corriente que pasa por el emisor. Es decir, si no inyecto corriente en la base, pues nada que hacer. No hay flujo de corriente de colector a emisor. Si inyecto una pequeña cantidad de corriente en la base, pues entonces va a circular una pequeña cantidad proporcional de colector emisor. Pero es claro que por aquí circula la cantidad mayoritaria de corriente. ¿Sí? Es decir, la señal de corriente en la base es una señal de control de baja potencia, pero lo que está controlando por acá es una corriente proporcional de mayor potencia. A medida que yo aumente esta señal de base, aumenta la señal de colector emisor proporcionalmente, pero en magnitudes es mucho mayor. Nuevamente repito, la corriente en la base es de control, mientras que la corriente que circula de colector a emisor es de fuerza, es de potencia, es mucho mayor. Y ahí es donde está la ganancia en corriente del transistor, es decir, la función de amplificación. No solamente entonces permite controlar el flujo, sino que además amplifica corriente, porque hay una relación proporcional entre la corriente de control, en este caso en la base, con respecto a la corriente que finalmente obtengo en la carga de colector a emisor. La base, entonces, el funcionamiento en el PNP es exactamente lo mismo, ¿sí? La corriente a base es proporcional a la corriente en el emisor. Ese comportamiento lo vamos a ver un poquito más detallado cuando miremos precisamente la característica de comportamiento del transistor a través de sus curvas voltaje-corriente, que ya vamos a ver en unos minutos. La base simplemente se grafica como un terminal aquí, a un contacto metálico. Este es lo mismo que en el diodo. Este esquemático es derivado de los antiguos tubos de vacío, de la electrónica anterior a los semiconductores. Y pues en ese momento era simple y sencillo identificar aquí cada uno de los terminales. De hecho, los nombres de colector y emisor precisamente evocan eso, cuál es el que recoge y cuál es el que emite, en este caso, la carga eléctrica. Ok, eso es lo que podemos decir por ahora con respecto al transistor bipolar. Aquí tenemos en esta imagen un detalle. Ya me he quedado aquí, ya habíamos dicho que el funcionamiento es dual, hemos explicado más o menos la dualidad entre los dos, pero me voy a quedar, en general eso es lo que normalmente ocurre en los libros e incluso en el mercado, me voy a quedar con el transistor NPN porque es, digamos que el normalmente más utilizado en los diseños y por lo tanto el que más se encuentra disponible en el mercado. Eso no quiere decir que no existan los PNP, de hecho, lo que sí podemos decir es que para cualquier referencia de transistor NPN existe su dual en versión PNP. Y en muchas aplicaciones, específicamente en amplificación, yo necesito los dos transistores, el NPN y el PNP. Pero el NPN tiene algunas ventajas que lo hacen más fácil de manejar que el PNP y por eso es más comúnmente disponible en el mercado y se utiliza más en los diseños. Ya vamos a ver exactamente cuál es esa ventaja. Aquí tenemos el esquemático del lado izquierdo, del lado derecho tenemos nuevamente pues, su estructura física muy simplificada. Aquí he colocado las letras correspondientes a los nombres, entonces aquí tenemos en la parte superior en ambos casos el colector, en la parte inferior el emisor y a la izquierda nuevamente la base. Entonces habíamos dicho que este es un dispositivo activado por corriente, ¿sí? Obviamente para que haya un flujo de corriente, pues yo necesito aplicar una diferencia de energía potencial, ¿sí? Va a haber una aplicación de diferencia de energía potencial de voltaje para que pueda circular una corriente. Y la polaridad de ese voltaje es la que me dice en qué sentido circula la corriente. Es lo que me dice la ley de Ohm y aquí se aplica. Ya habíamos dicho que la corriente en el NPN, en el flujo principal, en el camino principal, va de colector a emisor. ¿Sí? Si yo quiero controlar una carga, obviamente una carga de corriente directa, la corriente va a circular de colector a emisor. ¿Sí? Aquí la tengo dibujada, corriente de colector a emisor.
nosotros, por la ley de Ohm, sabemos que para que circule esa corriente, para que pueda existir esa corriente, simplemente para que pueda darse la posibilidad de que circule esa corriente, debe haber una diferencia de energía potencial positiva en el colector con respecto al emisor, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es polarizar el colector con mayor energía potencial con respecto al emisor, ¿sí? Aquí está, voltaje, colector, emisor. Si yo no hago eso, el dispositivo nunca va a conducir. Al hacer esa polarización, simplemente le estoy dando la posibilidad a que este dispositivo conduzca. Realmente el que conduzca o no depende de la señal de base. Pero si yo no hago esto, no importa la señal de base, nunca va a conducir. Si yo lo polarizo en sentido contrario o simplemente no aplico voltaje de colector emisor, pues no importa lo que yo inyecte en la corriente en la base, no va a funcionar el dispositivo. Entonces lo primero que tengo que hacer es polarizar el colector con respecto al emisor de forma positiva, ¿sí? Más, menos. ¿De acuerdo? Eso me da esa posibilidad. Ahora, para que el dispositivo realmente funcione, para que realmente haya un flujo de corriente de colector a emisor, yo debo inyectar una señal en la base. Debo inyectar una corriente, ¿sí? Yo debo inyectar una corriente aquí en la base para vencer esa capa interna, esa capa P, en este caso que está acá. Si yo la venzo, entonces va a poder circular la corriente de colector a emisor. Esa corriente debe circular de base a emisor, ¿sí? Debo inyectar esta corriente y debe circular por acá. Si ustedes observan, esto es un diodo. Esto que tenemos acá sigue siendo un diodo neón PN. Y ya sabemos que para que haya un flujo de corriente en el diodo de neón PN, al igual que acá de colector emisor, yo debo aplicar una diferencia de energía potencial en la base con respecto al emisor para que circule esa corriente. Es una pequeña corriente, ¿sí? Va a circular una pequeña cantidad de corriente de acá. Pero al hacerlo, activo el transistor y circula corriente de colector a emisor. Eso es lo que se conoce como polarización. Ya nosotros habíamos hablado de la polarización en el caso del diodo, ¿sí? Habíamos dado un símil explicativo de qué es lo que significaba realmente la polarización. Es un término un tanto extraño. Aquí tengo algunas imágenes para tratar de, digamos, aclararlo de una forma un poquito más gráfica con un símil. Aquí, por ejemplo, ustedes observan, esto es una barra, un ejercicio, muy buen ejercicio de hecho. Es una barra en la cual simplemente las personas pues se cuelgan y ejerciendo presión en los brazos suben, ¿sí? Entonces ese es el ejercicio. Simplemente es levantar la barra, levantar el cuerpo sobre la barra. Esto yo lo puedo instalar en mi casa, ¿sí? Yo puedo comprar una de estas barras. Por acá tengo una de estas comerciales, ¿sí? Una compra y la instala en su casa. Aquí esta persona la compró y la instaló. Esta es la barra, si ustedes observan, ¿sí? Entonces yo me cuelgo de la barra, aquí como en el dibujo anterior, me cuelgo de la barra y simplemente hago ejercicios de levantamiento y bajo, ¿sí? Bajo, subo, bajo, subo. Y ahí de esa forma pues hago un ejercicio que es bastante bueno, bastante interesante. Pero en esta instalación, si ustedes la observan en detalle, se van a dar cuenta que algo no funciona bien. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, la persona que la compró y la instaló, puso sus chazos, lo pegó a la pared, hay algo que no funciona bien. Si ustedes observan, esta barra está demasiado pegada al techo. Entonces, cuando el individuo vaya a subir, ¿sí? Pues básicamente cuando vaya a hacer este ejercicio hacia arriba, se va a estrellar contra el techo, no va a poder seguir del techo, ¿sí? Entonces, como que el ejercicio hacia arriba se ve recortado, ¿sí? No puede ejercer toda su actividad porque llegó hasta un límite, llegó hasta el techo y ya no puede seguir, ¿sí? Podemos decir que pues está mal instalada esa barra. Algo parecido sucedería si esta barra la instalo muy cerca al suelo, muy abajo del suelo. Pues si la instalo muy abajo del suelo, pues los pies van a estar sobre el suelo y básicamente no estoy haciendo ningún ejercicio, estoy apoyado sobre el suelo, ¿sí? Entonces va a pasar algo parecido aquí con el techo, pero con respecto al suelo. Entonces lo ideal para este tipo de ejercicio, para este tipo de barra, es que yo la coloque en una posición que me permita
tanto subir como bajar, ¿sí? Hacer el ejercicio completo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Para la barra, la colocación de ese punto ideal de la barra es la polarización de la barra. Lo que pasa es que en la barra, pues, digamos, controlar esa posición, esa energía potencial, es con la posición en la pared. Mientras que en el caso del transistor, esa posición de funcionamiento yo se la doy es aplicando un voltaje. Bueno, realmente es una corriente, pero para hacer funcionar el dispositivo, hacer que haya flujo de corriente, pues yo aplico un voltaje. Entonces yo aplico un voltaje, en este caso, de acá a acá y acá a acá, es decir, colector emisor y base emisor, para que el transistor esté en un punto adecuado de operación, que me permita esa elongación hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ese concepto lo vamos a ver un poquitico más en detalle cuando miremos en detalle la amplificación. Ahí va a tener mucho más sentido esto de cómo sí que hacia arriba, cómo sí que hacia abajo. Pero ese es el principio de la polarización. Colocar el dispositivo en su punto adecuado de operación, donde yo quiero que esté, porque es posible que yo quiera que la barra esté arriba, porque simplemente me interesa hacer movimientos hasta esa altura, solamente la parte de abajo, ¿sí? Es posible. O que la coloque muy abajo, ¿sí? Porque solamente me interesa hacer movimientos hacia arriba. Es extraño, pero si ese es el objetivo, entonces está bien polarizado. El asunto es que polarización es ajustar los voltajes del transistor para que el transistor esté en el punto de operación que yo deseo, que el diseñador desea, o bueno, el punto de operación que les pide el profesor que ajusten en el transistor. Ok, por ahí vamos a dejar por ahora la discusión del transistor. Lo mismo pasaría en el caso del transistor PNP. Es exactamente lo mismo, solo que es operación dual. Entonces en el caso del PNP, pues como la corriente va de emisor a colector, al revés que acá, pero en el dibujo nuevamente es de arriba hacia abajo, pues nuevamente yo polarizo mayor energía potencial en el emisor con respecto al colector. La corriente va a circular hacia acá, pero pues aquí la unión PN va a quedar al revés, la corriente va a circular en sentido contrario. Entonces, para poder sacar corriente, yo voy a tener que sacar corriente desde el emisor hacia la base, ¿sí? Yo saco corriente de para acá para anular de alguna forma la capa intermedia y que la corriente circule de emisor a colector, ¿sí? Ahí es donde está la parte, digamos, compleja o no deseada del manejo del transistor, que la base, pues la corriente que yo estoy extrayendo de la base, no se hace con un voltaje referido al colector, al punto bajo, ¿sí? Como en el caso del NPN, que yo inyectaba una corriente simplemente aplicando un voltaje positivo en la base con respecto al emisor, y ese emisor perfectamente puede ser la tierra del circuito, pero aquí no. Aquí lo que hago es extraer una corriente con respecto a un punto de mayor voltaje, no una referencia de tierra, y eso en los circuitos es un problema, es una complejidad que la mayoría de las personas simplemente se evita utilizando un transistor NPN, porque al final los dos son interruptores y en un circuito yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Ok, entonces sigamos, vamos a seguir con el siguiente transistor, el otro transistor, que es el transistor de efecto de campo. En el caso del transistor de efecto de campo, pues la cosa es un poquito diferente, porque como habíamos dicho, es un dispositivo que se activa por voltaje. Entonces, en el caso del transistor de efecto de campo, yo lo que voy a obtener es un canal, un gran canal. Si ustedes observan aquí el cuerpo por donde circula o se conectan los puntos de conducción, es un canal. En este caso pues tengo un material, un gran material, un cuerpo N, entonces a este se le llama canal N, o transistor canal N, y al de abajo pues tengo un material tipo P, entonces a este de abajo se le llama canal P, ¿sí? Como el canal aquí arriba es canal N, pues entonces el otro material no tengo más, es el P, lo coloco como digamos en este caso pues físicamente está a los extremos, podríamos decir que son los extremos de conducción, lo coloco para hacer las conexiones de entrada y salida de la corriente. Entonces ustedes observan aquí es un pequeño material P, en los dos extremos, y acá en la parte de abajo es un material N, ¿sí?
es el contrario. Y esos dos materiales, pues como les comentaba, pues son los que en últimas me van a permitir la entrada y la salida de corriente del dispositivo. Aquí en la parte de arriba, por ejemplo, pues tenemos un terminal, lo mismo, no son iguales. Ya vamos a ver que la forma en que se genera este camino no es igual, es unidireccional, al igual que antes. Va a haber un flujo que en el caso del transistor FET canal N va a ir de este terminal que hemos llamado fuente, source, por eso la S aquí, de su nombre en inglés, de la fuente hacia el drenaje, drain, que ese sí utiliza la misma D. Entonces va de acá hacia acá. La diferencia es que en el caso del transistor FET, pues yo aplico un voltaje. Yo aplico un voltaje, en este caso nuevamente debe haber un voltaje, si la corriente va de un punto al otro, pues yo debo aplicar un voltaje de polarización externo de ese punto al otro para que efectivamente haya la posibilidad de corriente. Pero yo aplico para el funcionamiento del dispositivo, en este caso, en una compuerta. Si ustedes observan, la compuerta está conectada, digamos, en paralelo con el cuerpo, ¿sí? Ya sea en el caso canal N o en el caso canal P. Está conectado acá, pero está aislada por una capa de óxido. Lo que hace esa compuerta es que cuando yo aplico un voltaje aquí a esa compuerta, ella genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico en últimas agrupa carga en este punto, ¿sí? Uniendo, o sea, agrupa la carga en el cuerpo para conectar la fuente con el drenaje, ¿sí? Ese es el principio básico. O sea, podemos pensar que en el caso del transistor de efecto de campo, el FET, pues yo lo que tengo es como una especie de barra en la cual estoy colocando alrededor de la barra un anillo, y ese anillo lo aprieto para restringir el paso de la corriente o lo libero dependiendo del campo eléctrico que le aplico, es decir, el voltaje que yo aplico a ese anillo. Entonces básicamente ese es el funcionamiento del dispositivo. Lo único es que ese camino que se forma, esa capa, no es simétrica, es decir, el material que yo coloco ahí tiene una cierta estructura para hacer que el flujo de corriente de un extremo al otro, en este caso de drenaje a source, sea unidireccional, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico un voltaje, pues esa capa, ese camino que se forma entre el drenaje y el source no es uniforme. Aquí lo traté de representar de alguna forma, haciendo que la corriente solamente circule de un punto hacia el otro, en este caso del drenaje hacia el source, ¿sí? Como les decía, entonces por acá pues se mueven, son los mayoritarios del source al drenaje, pero en últimas lo que a mí me interesa es la carga positiva. La carga positiva es la corriente convencional que se iría desde el drenaje hacia la fuente. Ese es el principio. Aquí al lado izquierdo, ahí ustedes observan las polarizaciones. Lo mismo, si yo quiero que haya un flujo de corriente, pues debo polarizar el drenaje con respecto a la source con la misma polaridad, ¿sí? Sabiendo que solamente circula en ese sentido, pues yo lo polarizo en ese sentido. Y aplico un voltaje de activación en la gate para controlar el flujo de corriente. Lo mismo, la corriente que circula por acá es proporcional al voltaje que yo aplico en la drain. Entonces aquí también, en la gate, perdón. Entonces aquí también hay una amplificación en el dispositivo. Aquí a la izquierda tenemos el esquemático, en este caso el FET. Realmente los FET son una familia mucho más amplia. Por acá en este diagrama he querido reflejar un poquito, y pues en el texto que está allí habla un poquitico de esta familia de transistores de efecto de campo. ¿Por qué lo hice? Básicamente porque nosotros, dentro de nuestras aplicaciones eléctricas, más adelante nos vamos a encontrar con un dispositivo que es sumamente importante en lo que es transformación de energía, no en el curso de dispositivos, probablemente por allá en su curso de electrónica de potencia, que se deriva precisamente del transistor de efecto de campo, que es el MOSFET. El MOSFET es un transistor de potencia, es un dispositivo que o que ustedes van a ver en muchas aplicaciones en fuentes reguladas, que son clásicas en toda la conversión de energía que actualmente ustedes observan en los paneles solares, en generadores eólicos, en toda esa adaptación de la corriente al sistema de potencia. Utilizamos este tipo de transistores.
la carga de los vehículos eléctricos. Bueno, hay una gran aplicación de estos dispositivos, tanto de los MOSFETs como el tercer tipo de transistor que no vamos a ver en el curso, que es el IGBT. El IGBT, digamos que es el transistor interruptor de potencia más perfecto al día de hoy, el mejor que se ha logrado en laboratorio. Y es como una especie de unión o híbrido entre el transistor bipolar y el transistor FET. Es un dispositivo que mezcla, digamos, lo mejor de los dos, lo mejor del MOSFET, lo mejor del del bipolar en un solo interruptor. Pero como les digo, es un dispositivo que no vamos a trabajar en el curso, pero era interesante que ustedes miraran un poquitico de dónde sale, de dónde viene. Entonces, por favor, lean un poquito más en detalle este material. Ok, otra cosa interesante que se me había olvidado, casi se me pasa, con respecto al transistor bipolar y al transistor efecto de campo, es que voy a volverme acá un momentito a la figura del bipolar. Esta figura, esta estructura del transistor bipolar nos recuerda mucho al diodo de unión PN. Cuando yo modelo este dispositivo, cuando está en conducción este transistor, la caída de tensión, en este caso del colector a emisor, se modela al igual que en el diodo de unión PN, es decir, un voltaje, ¿sí? Lo que yo tengo aquí es una caída de tensión. Entonces yo la modelo con voltaje y lo tengo en cuenta en mis ecuaciones como un voltaje. Sin embargo, en el FET la cosa es diferente. El comportamiento del FET en el modelamiento no es como una caída de tensión. En el caso del FET, lo que yo tengo acá, en este caso de drenaje a source, es una resistencia. Tengo una resistencia. Este dispositivo se comporta como una pequeña resistencia en conducción. Entonces, cuando yo voy a seleccionar un transistor, pues a mí me interesa ver cuál es esa caída de voltaje, que ya no se va a llamar de gama, es simplemente el voltaje que va a haber entre el colector y emisor. Me interesa saber cuál es, porque pues ahí va a haber una pérdida de energía. Pero en el caso del FET o en el caso del MOSFET, lo que yo voy a ver es cuál es la resistencia de drenaje a fuente, resistencia DS. Y pues obviamente pues la resistencia de un transistor podría ser, qué sé yo, 0.1 ohmios, o podría ser 0.01 ohmios, que en aplicaciones de potencia pues puede ser bastante diferente. La relación entre un transistor y el otro puede ser muchísima, y pues eso puede significar que el dispositivo soporte la potencia o no. O sea, hay que tener mucho cuidado con la selección de esos dispositivos en aplicaciones de potencia. Pero pues, como curiosidad, este es resistivo en conducción, mientras que el bipolar no, se comporta como un voltaje, como una especie de gamma en el caso de los diodos. Ok, finalmente ya, para terminar esta clase de introductoria al transistor, vamos a hablar de las características del transistor. Me voy a centrar bastante en el transistor bipolar, porque es el que más vamos a trabajar y que es el que van a utilizar para el taller. En el caso del transistor, podemos decir, me va a permitir bajar un poquitico más por acá, antes de mirar los circuitos. Vamos a decir que tenemos tres características. Hay tres características funcionales. En esta primera he querido graficar cómo se comporta el voltaje base emisor con respecto a la corriente de base inyectada. Es decir, yo de alguna forma varío el voltaje base emisor, ¿sí?, para variar la corriente de entrada, y grafico ese comportamiento. Esto es entrada. Si ustedes recuerdan, la base es el terminal de control del dispositivo, es por donde yo entro al dispositivo. Entonces, aquí lo que estoy mirando es cómo se comporta esa entrada. Esta es la característica de entrada de ese transistor, ¿sí?
Yo simplemente mantengo constante el comportamiento de la salida, es decir, allá en la salida, lo que es colector-emisor, mantengo una polarización constante, ¿sí? Bajo unas ciertas condiciones, por ejemplo, una condición BCE1, es decir, hago circular de colector a emisor una corriente constante, o más bien, coloco unas condiciones constantes, coloco una resistencia y aplico un voltaje de polarización constante y lo dejo quieto. Y luego me voy a la entrada, a la base, y a través de una resistencia yo empiezo a variar suavemente ese voltaje base emisor y mido cómo se comporta la corriente, ¿sí? Y grafico. De esa forma obtengo esta primera curva. Si yo quiero tener una familia de curvas, pues yo puedo cambiar la condición del colector, es decir, voy al colector y cambio la resistencia del colector, ¿sí? O cambio el voltaje, por ejemplo, uno de los dos, ¿sí? Es decir, hago circular de colector a emisor otra corriente y nuevamente varío el comportamiento en la entrada, nuevamente varío el voltaje de entrada, ¿sí? En este caso es de un voltaje muy pequeño hasta, bueno, hasta un voltio en este caso. Ustedes saben que la entrada base emisor, nuevamente, eso es un diodo, ¿sí? De base a emisor voy a tener un diodo. Entonces lo que yo espero ver en esa curva de entrada es el comportamiento de un diodo. Todas las familias se van a comportar muy similar a cómo se comporta la conducción en directo de un diodo. Claro, hay una pequeña variación porque en el colector voy a tener corrientes diferentes, pero para cada una de esas corrientes voy a obtener una curva muy similar. Esta es la característica de entrada del dispositivo, del transistor bipolar. Así como tengo característica de entrada, también tengo característica de salida. Bueno, aquí abajo en la parte de abajo lo llamé característica de la base, que es característica de entrada, característica del colector, que es característica de salida, y la última que ya vamos a ver es entrada-salida, pero primero miremos la de salida. La de salida está en el colector, ¿sí? La salida la voy a obtener de colector a emisor. Esa es la corriente, digamos, de potencia, la de mayor valor. Y allí, pues voy a mirar qué pasa en esa corriente colector frente a cambios en el voltaje colector emisor. Aquí lo que hago es al revés. Antes, cuando analicé la característica de entrada, yo mantuve el colector constante. Lo hice 3 veces, pero lo mantuve constante, ¿sí? Le puse una resistencia de colector, polaricé, bueno, vamos a vernos un poquitico para acá, ¿sí? Polaricé como debería polarizar el transistor, ¿sí? Pero coloqué una pequeña resistencia por acá en el colector. Le coloqué una resistencia para limitar la corriente. Recuerden que eso es un interruptor y se cierra y no hay nadie que limite, pues se quema. Entonces yo coloco una resistencia por acá y polarizo y lo mantengo quieto. Y luego lo que hago es variar. Pongo otra resistencia por acá y varío este voltaje, ¿sí? Varío este voltaje para mirar cómo es que se comporta esta corriente frente a este voltaje base emisor. En la característica de salida, yo hago lo contrario. Dejo esto constante y varío la salida. Es decir, yo calculo que por acá voy a tener una corriente dentro del rango de funcionalidad del transistor, qué sé yo, voy a inyectar mis 5 mA. Entonces yo primero busco el datasheet del transistor, miro cuáles son sus corrientes de base y digo, bueno, él puede funcionar sin ningún problema a 5 mA. Entonces calculo un voltaje, una resistencia que me permita inyectar por acá 5 mA y lo dejo constante. Y luego me pongo a variar el comportamiento en el colector, ya sea porque varíe la corriente, puedo poner una función, una fuente de corriente variable, o le pongo una resistencia y una fuente de tensión variable y varío esa tensión y mido la corriente, ¿sí? La corriente que estoy inyectando contra voltaje colector emisor, ¿sí? Dejo constante la entrada y voy variando el comportamiento de la salida. Entonces, para la característica de entrada, para la primera curva, dejo constante acá, pongo una corriente operativa por acá y varío la corriente de entrada y miro cómo se comporta la corriente de entrada con respecto al voltaje base emisor. Para la característica de salida, entonces yo dejo constante la entrada, inyecto una corriente y la mantengo constante y varío la corriente de entrada. Como les decía,
lo puedo hacer inyectando por acá a través de una fuente de corriente, una corriente variable, o dejando una resistencia y variando este voltaje, ¿sí? Entonces de esa forma puedo obtener la característica de entrada y la característica de salida. Ya hemos visto la característica de entrada, era una unión PN, el comportamiento de un diodo. La característica de salida es esta. Si ustedes observan, aquí hay tres regiones, ¿sí? Hay tres regiones de operación. Hay una región por acá que es básicamente cuando el dispositivo se satura, es decir, cuando estoy inyectando una alta corriente en la base, pues yo espero también una alta corriente en el colector, básicamente la corriente máxima. Cuando no le estoy inyectando corriente en la base, cuando la corriente de base es muy pequeñita, entonces tengo esta curva por acá y se genera lo que se conoce como la región de corte. Y bueno, estas zonas lineales cuando la relación entre corriente de entrada y corriente de salida es más o menos lineal. Esa la vemos acá más clara, pero esa se conoce como región lineal o región activa. Si ustedes observan, al igual que en la característica de entrada, pues aquí tengo varias curvas de salida. Aquí mantuve la corriente de entrada constante, digamos que la mantuve en cero, ¿sí? No le inyecté corriente de base, pues si no hay corriente de base, pues tampoco hay corriente de colector. Aquí la exageré un poco, pero la idea es que si no hay corriente de base, no hay corriente de colector, y eso se llama región de corte, ¿sí? Yo aumento un poquitico la corriente de base y la dejo constante, por ejemplo en esta curva IB1, y ahí hago la variación de la corriente en el colector y mido el voltaje colector emisor, como ya he mencionado anteriormente. Luego lo hago para otra corriente, luego otra corriente de base. Aquí lo hice para 4 corrientes de base adicionales. Aquí solo lo hice para 3 corrientes de colector. Aquí lo hice para mayor cantidad de corrientes de base. Esta es la curva de salida. La tercera curva es la curva entrada y salida, la que me relaciona entrada con la salida. ¿Cuál es la entrada? Corriente de base. ¿Cuál es la salida? Corriente de colector, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podríamos dejar nuevamente la corriente de colector constante, ¿sí? Simplemente la limitamos con una resistencia, ponemos una fuente de tensión y una resistencia para limitar la máxima corriente en el colector. Obviamente, tienen que ir a averiguar las características del transistor en particular, mirar cuál es su corriente máxima. Si me dice que la corriente máxima es 1 amperio, pues yo utilizo una corriente un poquito más baja, qué sé yo, por ejemplo, medio amperio. Y para limitar que esa sea la máxima, pues si voy a trabajar con 12 voltios, calculo la resistencia máxima para que me circule máximo medio amperio, ¿sí? Y de esa forma yo, digamos, configuro el circuito de salida. Y por la entrada en la base, pues simplemente hago lo mismo, una resistencia para controlar la corriente base, pero varío la tensión de aplicación para variar la corriente de entrada. Y hago la gráfica de corriente de entrada con respecto a corriente de salida. Si ustedes observan, lo mismo que veíamos en la curva de salida, lo vemos en esta curva de entrada-salida. Si la corriente de base, la entrada, es muy pequeña, ¿sí? 0, pues no hay corriente de colector, punto. Entonces, ese es el punto de corte, la región de corte del transistor. Si no hay entrada, no hay salida, punto. Pero lo mismo, si yo inyecto mucha corriente de base, me exagero la cantidad de corriente de base, pues el dispositivo se satura. Llega un punto en que ya no puede entregar más corriente y, bueno, no importa la cantidad de corriente de base que yo le entregue, ya no importa si la sigo aumentando, me va a entregar la máxima, y esta máxima es la que yo estoy limitando en el circuito con la resistencia de colector. Si yo coloqué una resistencia determinada con 12 voltios para limitar a medio amperio, pues esta corriente máxima va a ser medio amperio. Yo la estoy limitando, ¿sí? Esta va a ser la zona o región de saturación. Entre esos dos extremos, en la zona de corte y en la zona de saturación, voy a tener la zona lineal del dispositivo. Es la zona de amplificación. Si yo voy a hacer un amplificador, lo ideal es que el transistor esté polarizado en esta zona. De hecho, lo ideal es que esté polarizado por aquí en la mitad, para que él pueda subir y no se estrelle con el techo, o bajar y no se estrelle con el piso, ¿sí? Ahí es donde se entiende un poquito con la analogía. Esa es como la idea. Si yo lo polarizo muy arriba, pues se va a saturar. Si lo polarizo muy abajo, va a entrar a región de corte. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso es si yo quiero hacer amplificación. Pero si yo quiero utilizar el transistor como un interruptor, entonces a mí solamente me interesa la región de corte y la región de saturación, porque en la región de corte no hay corriente, el interruptor está abierto, y en la región de saturación está el interruptor completamente cerrado. Es un interruptor cerrado, circula toda la corriente, la que he limitado, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que me dicen, me dice la curva de entrada-salida, pero en general me dicen las tres curvas. Estas curvas se conocen como las características del transistor, curvas características del transistor. Y en eso va a estar enfocado el taller que ustedes van a desarrollar. Van a tener que graficarme esas curvas de características del transistor. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la idea del taller? La parte teórica va a terminar aquí, hasta aquí termina el material. Por aquí tengo simplemente una curva equivalente para un transistor FET. Esta la saqué de alguna parte de internet, pero si ustedes observan es más o menos parecida. De pronto la diferencia, esta es la curva de salida, ¿no? La diferencia está en los nombres, porque pues el transistor FET tiene unos nombres diferentes y en algún comportamiento. Yo aquí en la curva de salida del transistor BJT traté de notar que sí hay como una relación constante entre esa salida, o sea, esta línea como que sí trata de ser horizontal, pero no es realmente horizontal. Si ustedes observan, como que esto tiende a subir un poquitico, porque la relación no es completamente lineal. O sea, esta curva realmente en el bipolar no es completamente lineal, mientras que en el FET sí, o por lo menos es mucho más lineal, ¿sí? Entonces la ganancia entre corriente de entrada y corriente de salida, o más bien entrada y salida, porque aquí no hay corriente de entrada, es mucho más lineal, ¿sí? Y eso hace que el transistor FET sea mucho más, o en general los tipos FET sean mucho más utilizados en aplicación de amplificadores de amplificación en donde no quiero tener distorsión, como por ejemplo los amplificadores de audio. Y lo otro es que esta zona, que antes se llamaba zona de saturación, ahora se llama zona óhmica, ¿sí? La zona lineal ahora se llama zona de saturación. Y bueno, ahí cambia la cosa, porque pues ya aquí no hay región de corte, sino que hay una zona de ruptura. Entonces es como la diferencia entre las dos curvas, pero si ustedes observan el comportamiento es muy similar. Bueno, por ahí, como les decía, vamos a dejar la parte teórica. Lo que viene aquí a continuación es ya la descripción del taller que ustedes van a tener que desarrollar, y pues igual que en todas las sesiones previas, va a haber un tiempo para que ustedes suban eso a la plataforma. Después de la hora de cierre, pues ya no se va a poder subir. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso, y solo voy a recibir el archivo, un único archivo PDF cargado sobre Classroom. No voy a recibir por otros medios. Entonces la idea es que ustedes generen estas tres curvas, ¿sí? La curva característica de entrada, la curva de salida y la curva entrada-salida para un transistor. El transistor que van a utilizar es el transistor 2N2222. 2N2222 es un transistor bipolar NPN, ¿sí? Pequeño, es un transistor muy común. Originalmente tenía un encapsulado metálico. Hoy en día digamos que los que se consiguen en general tienen encapsulado plástico, ¿sí? Es de uso común, muy barato, lo van a conseguir, es el mismo que van a utilizar en el laboratorio. Y para ahora, en esta primera práctica, lo que quiero es que ustedes lo modelen de la forma más cercana posible a su comportamiento real. Entonces, para eso les voy a pedir que utilicen plataformas como, cualquiera de estas de inteligencia artificial. Pueden utilizar Perplexity, pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar cualquiera, Claude si lo quieren, para investigar las características exactas del modelo SPICE de este transistor. Entonces ahí ya nos vamos a recordar qué eran los modelos SPICE. Ya yo les había hablado de qué era eso, habíamos mirado con los diodos. En el Classroom yo les había dicho que habían otros enlaces. Aquí hay unos enlaces que pues es lo que
uno normalmente hacía antes era tratar de mirar si había publicación de esos modelos en alguna parte de internet o tratar de extraerlos de algún simulador. Aquí hay unos enlaces con algunos recursos. Aquí hay dos modelos, de hecho 2 páginas en donde están esos modelos, y aquí hay unos recursos en general sobre SPICE. Pero pues ustedes ya tienen la posibilidad de consultar directamente con estas inteligencias artificiales, pedirles que les dé los datos, incluso con nombre específico, los parámetros de cada uno de los modelos. Pero pues si ustedes quieren, aquí en estas páginas, por ejemplo, aquí en estas páginas, leyendo en estas páginas, pues también pueden encontrar modelos que se han publicado. En este caso hay un modelo del 2N2222 publicado por Philips, y bueno, como ustedes saben, hay diferentes fabricantes, digamos que varía un poquitico con los parámetros, el comportamiento de un dispositivo de fabricante a fabricante, pero en general todos cumplen el estándar y cualquiera de estos modelos perfectamente funciona. Entonces aquí hay una página, esto es un blog que encontré hace algún tiempo. Tenía otra página por acá en SPICE Staff, que era en una universidad, pero la tumbaron. Entonces lo que hice fue irme a la historia de internet, a Web Archive, y ahí en Web Archive pues hay, digamos que un repositorio de páginas viejas de internet. Entonces allí todavía estaba almacenado esta página, que es muy buena, en donde también están los modelos SPICE. No recuerdo si ya les había compartido esta página, pero aquí está nuevamente el modelo del 2N2222. De hecho hay otros transistores y de un viejo conocido, el 1N4148, un par de diodos que ya habíamos utilizado en clase. Entonces pueden utilizar estos recursos, pueden utilizar las inteligencias artificiales, pero necesito que el transistor lo modelen a nivel de dispositivo, y específicamente utilizando modelos SPICE. Quiero que construyan un modelo muy cercano al comportamiento real del dispositivo dentro de nuestro simulador, y allí configuren el circuito para hacer la simulación y generación de las curvas de entrada-salida, salida y entrada-salida del transistor. Probablemente lo único diferente que les voy a pedir con respecto a estas curvas es que no tienen que generar una familia de curvas. Es decir, es muy complicado hacer que en la simulación tenga yo varias de estas familias, porque cada una de estas familias corresponde a una determinada corriente de emisor, de colector emisor. Entonces van a ser varios circuitos realmente. Entonces solamente les voy a pedir una de estas curvas y esta curva, ¿sí? No la familia completa. Si quieren hacer otras simulaciones y las pueden anexar, entonces en lugar de en una gráfica tener varias familias, simplemente en una gráfica para una corriente, en otra gráfica, en otra curva con otro circuito esta otra, en otra esta otra, pero digamos que generar todas las familias de curvas en una sola figura es bastante complicado y pues no tiene mucho sentido. Entonces por lo menos una curva de acá de entrada, una curva de salida y la curva de entrada-salida de este transistor. Eso es, lo cargan en un PDF y me lo suben de forma individual en la plataforma. Y eso es todo. Para la próxima clase vamos a continuar hablando de este transistor. Todavía ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en las aplicaciones, pero por ahora esa es la clase del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.